Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». «¿Quién eres, Señor?», preguntó Saulo. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», contestó la voz. «Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días, sin comer ni beber. Bueno, pues benvinguts a Iglesia Tarragona, Barri del Port. En esta mañana seguimos estando en el tema de la resurrección. Este año lo alargamos bastante y hoy vamos a tener el encuentro de Pablo con Jesucristo resucitado. Bueno, algunas iglesias dicen que, por ejemplo, que tenemos que ver una luz, ¿verdad? Pablo dice que fue una luz muy potente y también una voz que le tiró casi al suelo, pero vamos a ver también que, pues, no todas las experiencias cristianas son iguales, ¿verdad? Aquí recordamos el texto de Felipe, que había un ministro de Economía africano que iba en un carro y que estaba leyendo Isaías y entonces no entendía nada. Y ahí vino Felipe, el Señor llevó a Felipe allí y el hombre rápidamente entendió y se bautizó. Y también tenemos otro, y esto está en Hechos, lo tenemos en Hechos 8, del 30 al 36. Y también tenemos aquí una ejecutiva, una prominente mujer de negocios, ¿verdad?, que escuchando a Pablo, una predicación de Pablo, el Señor dice que le abrió el corazón. Por tanto, está muy bonito todo el tiempo hemos hablado y cantado, ¿no?, de que el Señor nos abra el corazón. Y eso lo tenemos en Hechos 16. Por tanto, lo que podemos decir es que el cómo de la conversión es diferente en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero el qué o el resultado es el mismo. Tiene que ser vidas cambiadas. Por tanto, así que si decimos soy cristiano, 30, 40, se tiene que ver en una vida transformada, ¿verdad? Vamos a ver en esta mañana, a ver si el Señor nos ayuda y podemos sumergirnos en el apóstol Pablo, ¿verdad? Cómo Pablo pensaba. Pablo, en un sentido, pensaba, como muchos de nosotros que hemos sido religiosos, que hemos estado en culturas totalmente religiosas, y pensamos que Dios, en un sentido, favorece y bendice a los religiosos, a los que son morales, a los que son disciplinados, y que Dios eso los bendice. También podríamos pensar que Dios bendice a aquellos que cumplen todas las reglas y todas las leyes, ¿verdad? Pensamos que hay promesas y bendiciones en cuanto a esto. ¿Qué podríamos decir de la cultura? En la cultura podríamos decir que algunos quieren un Dios que castiga a los inmorales. Vemos algunas expresiones de esto, ¿verdad? Algunos dicen, quieren un Dios que acepte a todo el mundo y que no juzgue a nadie. Y por último, hay otros que quieren un universo sin ningún Dios en absoluto. ¿Qué nos quiere decir todas estas cosas? Evidentemente aquí tenemos un Señor que está fabricando, ¿verdad? Está ideando un Jesucristo. Pero evidentemente este hombre, un Dios a tu medida, no puede cambiarte. Así que esta es un poquito la idea en esta mañana. Quizá algunos de nosotros pensamos que podríamos tener un Dios que es como un vestido, que es una talla perfecta, ¿no?, que nos hace estar bien. Pero si tenemos un Dios que simplemente es cómodo, es un Dios que no va a realizar ninguna transformación, ningún cambio en la vida. Así que vamos a sumergirnos en aquello que no nos gusta, en un sentido, ¿verdad? Vamos a sumergirnos y vamos a decir que este Dios bíblico es un Dios que nadie inventaría, porque ni a los mismos religiosos nos entra en la cabeza y mucho menos a los demás. Por tanto, Dios se saca de nuestros parámetros. Esto es lo primero que tenemos que ver. Cuando tenemos parámetros y estructuras muy férreas, muy estrictas, ¿verdad?, o que nos han transmitido o que tenemos,
en un sentido tenemos un Dios que nos está limitando, que nos está como llevaban las señoras antes una cotilla, no sé si se dice una faja de aquellas que apretaban, un corsé de aquellos que te apretaba, pues justamente ese no es nuestro Dios. Por tanto, el Dios bíblico nos va a sorprender. Vamos a ver que un Dios santo que no puede pasar por alto el pecado. Bueno, si muchas veces algunas personas dicen, bueno, es bueno conocer diferentes religiones, claro que sí, pero podremos ver que en ninguna religión no hay un Dios que muere en nuestro lugar en la cruz. Las religiones enseñan normas, reglas, ¿verdad? Principios por los cuales dicen que te irá bien, pero no hay ninguna religión, solamente el cristianismo, que Jesús se hace carne y viene a morir por nosotros, ocupa nuestro lugar en la cruz. Por tanto, ¿qué nos dice Hechos 34? Dice que mantiene el amor de Dios, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Pero hay otra parte, esta parte es muy bonita, ¿verdad? Perdona la maldad, la rebelión, pero dice que no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres, de los hijos, hasta la 3ª y la 4ª generación. Por tanto, vamos a ver que esa parte ya no nos gusta tanto escucharla, ¿verdad? Un Dios santo que no puede pasar por alto el pecado y la culpa, ¿verdad? Un Dios que nos dice que es fuego consumidor. Un Dios que muere y se hace maldición por nosotros. Porque sabemos perfectamente que el texto bíblico dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Vamos a ver aquí, por tanto, que podríamos decir y podríamos resumir que la necesidad más profunda de tu corazón es un Dios que no sea producto de tus deseos y necesidades de tu corazón. Es decir, no podemos buscar a un Dios que me vaya bien, que encaje en lo que quiera, en lo que yo quiero. No podemos buscar una doctrina que encaje y que me haga sentir a gusto. No sea que entremos en el reino de los cielos y el Señor nos diga, sí, sí, Señor, Señor, pero no te conozco. Y no dice no te conozco, nunca te conocí. ¡Wow! Eso ya no nos gusta tanto, ¿verdad? Por tanto, necesitamos un Dios. Por tanto, necesitamos un Dios que no es producto de tus ilusiones. Un Dios que no es como tú quieres que sea, es como Él es. Un Dios que algunas veces te dice cosas que no quieres que sea verdad, pero que entonces te hará cambiar y te dirá cosas demasiado buenas como para ser verdad. Te va a decir que te perdona, te acepta y que vas a resucitar. Jesús es ese Dios, ¿verdad? Que Él, que murió en la cruz, puede decirnos, aunque tú crees que eres culpable, yo te digo que te perdono. Aunque tú te sientas inútil, yo te digo que no, que tú sirves para servirme a mí, ¿verdad? Que te acepta y que va a resucitar. Vamos a ver, por tanto, en esta mañana, que en un sentido estamos hablando de esta palabra que suena un poquito extraña, ¿verdad? Un Dios bravo, indómito, un Dios que ninguno de nosotros vamos a poder gobernar. Está claro que Él es el que gobierna y tiene que gobernar nuestro corazón. ¿Vamos viendo un poquito la idea en esta mañana? No es que podamos hacernos un Dios, no es que yo puedo tener el Dios en esta botellita, el Dios que yo quiero, el Dios de los milagros, el Dios de las promesas. No, Dios es Dios. Yo tengo que pedirle que el Espíritu Santo abra mi corazón para que pueda entender cómo Él es, para que Él pueda cambiarme mi vida. ¿Sí? No sé, espero que me esté explicando en esta mañana. Por tanto, podremos decir, como nos ha leído la hermana, que Pablo preguntó, ¿quién eres, Señor?
le tiró al suelo, ¿verdad? Una luz. Pero lo primero que le preguntó es: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le respondió: yo soy Jesús. Pablo, vamos a ver el proceso de conversión de Pablo en esta mañana. Y vamos a ver que el proceso de conversión de Pablo no va a ser tu proceso. Eso es lo primero que vamos a ver. Pero vamos a ver que Pablo tuvo que cambiar su forma de pensar. Y eso es lo que estamos diciendo domingo tras domingo. La Biblia en Romanos 12 dice que, hermanos, por las misericordias de Dios, que transformemos nuestra mente. Si no transformamos nuestra mente, no vamos a transformar nuestras acciones de ninguna manera. Por tanto, Pablo tenía razones para pensar que el cristianismo, ¿verdad?, no era verdad. A ver, esta gente, Dios era un Dios que estaba alejado, ¿verdad? Y en un sentido, el cristianismo estaba adorando a una persona, estaba adorando a Jesús. Por tanto, para él esto era impensable, ¿verdad? En un sentido, vamos a ver todas las cosas. Por tanto, lo que hace Pablo, y esto es muy importante, cuando leemos la Biblia, nosotros tenemos que pensar, ¿verdad? Volver a pensar lo que hemos leído, lo que hemos aprendido, si se ajusta a la palabra de Dios. ¿Me explico? Puede que en las religiones hayamos aprendido algunas cosas que no son correctas. Y puede que tengamos porque tenemos el Espíritu nos puede alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para entender la palabra y para poder repensar todas estas cosas. Por tanto, aquí vemos gente pensando. Podemos ver que repensó toda la Biblia a la luz de la predicación, ¿verdad? ¿Qué tuvo que hacer Pablo para ver todo esto? Lo primero que tuvo que hacer Pablo es que en la religión judía había creo que está en Deuteronomio, que dice que maldito todo aquel que es colgado en el madero. Por tanto, Pablo entendía que Jesús era maldito, ¿verdad? En un sentido, todos los discípulos, todas las personas vienen ahí a Jesús dejado de la mano de Dios, ¿verdad? En un sentido maldecido y rechazado. Pero luego pensó Pablo: cuidado, pero ahora veo que es resucitado y vindicado por Dios. Hay un cambio. ¿Lo vemos? Entonces Pablo pensó: está claro que si él estuvo maldito ahí en la cruz, probablemente fue allí, estaba maldito en lugar de alguien. No estaba en lugar de sí mismo maldito, sino porque él era perfecto. Por tanto, él estaba asumiendo la maldición que nos tocaría a nosotros. Por tanto, estaba cargando, y también estaba cargando con la maldición de la ley, ¿verdad? Él ahí pagó por y nos dice el texto, él fue traspasado por nuestra... Vale, ahí tenemos otra cuestión. Pensaban en un Mesías prometido, libertador. Sin embargo, también la Biblia habla de un siervo sufriente, ¿verdad? Isaías 53, un siervo que fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, y sobre él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, gracias a sus heridas fuimos sanados. Por tanto, vemos que Pablo está pensando todos los textos que él había aprendido en la religión judía, ¿verdad? Y está llevándolos, por tanto, está Deuteronomio, está Éxodo, está Isaías, ¿verdad? El profeta Isaías, ¿verdad? Y también ahí, entonces él preguntó, bueno, y todos estos sacrificios que había en el Antiguo Testamento, recordamos que para perdonar el pecado había que presentar un animal sin mancha, ¿verdad? Y entonces el sacerdote ponía las manos sobre el animal que era puro y limpio, y mi pecado se trasladaba al animal. Entonces Pablo dijo, ¿no estará apuntando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Vemos esta reflexión en su mente que Pablo está haciendo, ¿verdad? Por tanto, en un sentido, aquellos sacrificios eran sombra
de lo que iba a venir, por tanto la culminación ha venido en Jesucristo. ¿Y qué podríamos decir que se nos ha estado predicando de las promesas de Abraham? Que en él, en un descendiente, vendrán y serán benditas todas las naciones gracias de la tierra, ¿verdad? Por tanto, ahí tenemos en Génesis 12:3 y también Gálatas. Por tanto, vemos, lo que queremos ver en esta mañana vemos que la conversión no es 5 pasos, levantar la mano, una experiencia en la cual todos estamos iguales, sino que en cada uno Dios tiene que quitar nuestras barreras, tanto si son religiosas, ¿verdad?, para poder llevarnos a la fe en el Señor Jesús. Por tanto, curiosamente, un Pablo comenzó a ver todo a la luz de Jesús, resucitado y vindicado, ¿verdad? Y entonces, increíble, Pablo era increíble. En 3 días parece que lo entendió. Quizá no todas las preguntas que tenían respuesta, pero él entendió perfectamente y creyó. Y ahí es cuando creemos, cuando entonces la luz del entendimiento, ya que viene del Espíritu, podremos decir y podremos confiar que podremos tener respuesta a todas nuestras preguntas, ¿verdad? Muy bien, entonces la pregunta en esta mañana hemos investigado a fondo la evidencia de la resurrección. Somos personas que en un sentido vamos a la palabra, en un sentido, es decir, si Jesús no resucitó, entonces, por tanto, tenemos el texto aquel que dice 1 Corintios 15, que si Cristo no resucitó, nosotros somos... vana es nuestra fe, es decir, no tiene sentido, y nosotros al final hablamos cosas que no son verdad, ¿entiendes? Y entonces, si la vida solamente es aquí, lo de aquí, entonces, en un sentido, pues a mí que, es decir, si Jesucristo no resucitó de entre los muertos, ¿a quién le importa lo que dice la Biblia? O lo que dice la Biblia en cuanto al sexo, en cuanto a la ley de Dios, en cuanto a la Iglesia. ¿A quién le importa si Jesucristo no ha sido resucitado? Pero, aquí está la cuestión. Ahora, si buscamos, indagamos y el Espíritu nos da conocimiento de que realmente hay una resurrección y Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, entonces el cristianismo y el evangelio quiere decir que son verdad, ¿verdad? Y entonces quiere decir que encontraremos en el Evangelio la solución a todo lo que necesitamos. Ahí el Señor nos tendrá que... Por tanto, si estás examinando, estamos leyendo la palabra, si estás examinando el cristianismo, ¿verdad?, empieza estudiando ¿qué? La vida de Jesús, ¿verdad? Pero no te quedes solamente con la vida de Jesús, sino también en la resurrección, Jesucristo resucitado. Si Jesús es real y ha resucitado, entonces Pablo dice que ya empieza a entender y en 3 días Pablo pasa de no entender nada a entenderlo, al menos lo mínimo para poder ir a predicar y decir y predicar de Jesús como Hijo de Dios, cuando él esto antes no lo creía. Vemos la gran diferencia, vemos el cambio que hay en Pablo y más aún, ¿verdad? Por tanto, empecemos con la lectura de la Biblia, empecemos con... Nos hablamos unos con a otros, Gerard nos invita con palabras, con textos que encontramos en la Biblia, que a veces entendemos y a veces no entendemos, nos hablamos y decimos, uy, pues eso que hizo, no lo entiendo, uy, pues el sufrimiento es un tema que no entendemos muy bien, ¿verdad? ¿Hablamos de estas cosas? Bueno, si Jesús es real y ha resucitado, al igual que Pablo, tendrás que decir, quiero que lo digáis. Muy bien, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Verdad? Está claro que Pablo era yo creo que era muy ofusivo, ¿verdad? Pero auténtico, y cuando lo vio claro, pues él se rindió completamente al Señor Jesús. Vamos a ver, ahora vamos a entrar en el tema de la unión en Cristo. Por tanto, Pablo habla de una relación legal y de amor. Me voy a explicar. Por tanto,
En la Biblia, solamente en las cartas, dice que hay 160 veces que Pablo habla de estar en Cristo, estar en el Señor o estar en Él, ser encontrados en Él, ¿vale? Por tanto, fijémonos que está hablando de un estado, no de unas creencias. Yo me tengo que encontrar en Él, tengo que vivir en Cristo, tengo que vivir para mi Señor, ¿sí? Muy bien. Entonces, Pablo no solo afirma, por tanto aquí vemos los textos, por tanto mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andaremos en una nueva vida. En efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. ¿Vemos la idea de lo que nos está diciendo? ¿Vemos por qué no es una tradición que en los entierros cantemos? ¿Vemos por qué podemos asumir las pérdidas? ¿Verdad? Porque tenemos una esperanza viva en que si Él hemos muerto con Cristo, también resucitaremos con Él. Por tanto, Pablo no solo afirma que Dios nos resucitará físicamente al final de los tiempos, sino que dice qué tiempo del verbo tenemos aquí. ¿Presente? A ver, míratelo bien. Presente sería que soy. Pasado. Muy bien, tenemos un tiempo del verbo en pasado. El tiempo del verbo en pasado dice, sino que ya hemos sido resucitados espiritualmente en el momento de creer. ¿Vemos el texto? Por tanto, no es que vayamos a resucitar, es que ya hemos resucitado, ya sí. No, vamos a poner, yo iba a decir, sí estamos en Cristo, pero ya que estamos en Cristo, sería mejor dicho, ¿no? Ya que estamos en Cristo, ya hemos resucitado. Por tanto, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que todo lo que vamos a tener en el cielo, en un sentido nosotros tenemos que hacerlo presente ahora en la tierra. No nos convirtamos, se ve que últimamente, hoy tengo a mi hijo en casa, Jeremías, que nos está cocinando un gran manjar. Bueno, da igual lo que cocine, todo lo que cocina es bueno, ¿verdad? Pero me ha dicho, mamá, es verdad que parece que te quejas un poquito más. Me quejo al subir la escalera, me quejo por aquí, me quejo por allá. Que la queja no inunde nuestro corazón, sino que inunde nuestro pensamiento, esta relación que tenemos potente en Cristo. Vamos a ver un poquito. Aquí dice, Dios no es, vale. Por tanto, en un sentido, vemos que en un sentido, él creía en un Dios que estaba limitado a lo que él había entendido, ¿verdad? Y en un sentido, muchos de nosotros hemos aprendido que seguir a Jesús es una experiencia religiosa. Y algunas veces resumimos o reducimos esta experiencia religiosa a venir el domingo que se puede, ¿verdad? Y vamos abreviando la experiencia, ¿verdad? Y en un sentido, pues a seguir algunos principios, los que se puedan. Pero eso no es el plan de Dios, eso no es así. Nosotros lo hacemos así porque queremos encajar a Dios en nuestro vestido que nos caiga a medida, ¿verdad? Y sobre todo que nadie me haga sentir mal, ¿no? Entonces adaptamos a Dios, pero Dios no dice eso. Eso es lo que queremos en esta mañana hablar, ¿verdad? Por tanto, dice que fuimos llamados a una comunión íntima con Él, a un nivel de relación donde Cristo es mío y está en mí, y yo soy de Él y me hallo en Él. Y entonces es una pertenencia mutua, ¿verdad? Bueno, lo que os quiero decir es que Dios no es algo en lo que pienso, sino que me ha dado sus pensamientos. El texto dice que tenemos
la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo para que llene mi mente de ellos. Y no tendré tiempo de buscarlo, pero si vais en casa y leéis la oración de Efesios 1, del 18 al 21, vemos que el apóstol Pablo habla de que el Señor nos abra los ojos de nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que está orando Pablo? Pablo está orando de que todo lo que tenemos aprendido como doctrina no se quede solamente aquí, sino que podamos avanzar más allá de una aceptación mental y podamos vivir en el gozo, ¿verdad?, en el amor, en la confianza, en la paz, en el consuelo y en el poder que Cristo nos da. ¿Vemos que hay una diferencia ahí? Una cosa es pensar, pero la otra es que ¡paf!, nos inunda, ¿verdad? Dios no es solamente alguien que ocupa un espacio en mi vida, sino que es aquel al que yo libremente le doy el trono de mi corazón y permito que llene mi ser. Dios no es tampoco una lista de respuestas, no es una declaración ética de verdades, sino que es la vida misma. Y en Efesios 3, si en casa lo queréis ver, tenemos otra oración que dice que el poder del Espíritu os fortalezca en el hombre interior. También dice la mujer, ahí pone en el hombre, pero nos fortalezca en el hombre y en la mujer interior, ¿verdad?, para que Cristo habite en nuestros corazones. Y entonces dice que estamos completos en Él. Es decir, no necesitamos, nos está diciendo la Biblia, que no necesitamos nada más, que si de verdad estamos unidos, pegados, como el pegamento, ¿verdad?, bien ahí constreñidos con Él, lo tenemos todo. Qué bueno, ¿verdad?, que poder vivir así. Por tanto, volvemos a lo mismo, es más que una religión, es una relación, ¿verdad? Una relación con aquel que ha dado su vida por ti, ¿verdad? Por tanto, no consiste tanto en lo que las religiones nos han dicho, yo la primera, ¿verdad?, en los esfuerzos por llevar una vida más santa, ¿verdad? Y algunas veces estos esfuerzos solamente se ven en lo exterior, pero la pregunta es, ¿se ven en nuestras casas? Esta es la pregunta. ¿Qué nos dicen las personas que están a nuestro alrededor? ¿Se nota que estoy totalmente impregnada y llena del Espíritu? ¿O me estoy quejando, esto lo has hecho mal aquí, cuidado, hazme esto, házmelo? Podemos estar así. ¿Qué quiere decir entonces? Hacemos una dicotomía. Nosotros venimos a la iglesia el domingo, el resto de la semana, nosotros somos tan ateos o tan inconversos como todo lo demás. Tengamos cuidado con eso, con acostumbrarnos a vivir lo que Cristo no quiere que vivamos. Por tanto, por el nuevo nacimiento, el texto clave en esta mañana, Efesios 2:6, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Dónde estamos sentados? ¿Dónde? Ahí está. Supongo que desde allí las cosas adquieren otra perspectiva, ¿verdad? Y también estamos cerca de Él, ¿verdad? Sentados en los lugares unidos con Cristo, es decir, que cerquita, y sentados con Él, ¿verdad? Entonces todo toma otra visión diferente. Muy bien. Por tanto, los cristianos estamos tan unidos a Jesús que cuando murió, resucitó y ascendió al cielo, nosotros también lo hicimos. ¿Podemos decir eso? Eso es un buen pensamiento para tener en la mente. Vamos a ver ahí que tenemos... bueno. Por tanto, esta unión, ¿cómo se adquiere? Vamos a ver que son dos cosas. Esta unión se ve legalmente unidos a Él. Dice el texto, porque Romanos 3:28, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe. ¿Sabemos ese texto? ¿Qué dice aquí? ¿Que somos justificados por las obras de la ley? Si hemos aprendido eso, tenemos que aprendernos este versículo para cada vez que nos venga en la mente de que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y lo otro, porque si no, no me salvaré. Eso no es lo que dice la palabra, ¿verdad?
dice que todos somos, así, aquí sí que hay un presente. No sé si en otras versiones dice, hemos sido justificados por la... Hemos sido, en muchos textos que podríamos buscar, tenemos que el tiempo pasado, porque es algo que nosotros no vivimos por lo que hacemos nosotros. Nosotros vivimos por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y lo que Él ha hecho por mí, se me ha transferido a mí, sea la justicia, sea el perdón y sea una vida eterna en Él. Yo no lo puedo lograr, no son mis logros, son sus logros, ¿verdad? Muy bien. Por tanto, ahí tenemos el texto que a mí me gusta. Aunque aquí lo dice de otra manera, pero me encanta este texto. Dice, y no encontrarme unido a Él. Lo que me gusta es eso. No quiero mi propia justicia que procede por la ley. Mi religión me enseñó eso. A mí me ha marcado ese texto. Sino que quiero, como el apóstol Pablo, la que se obtiene mediante la fe, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. ¿Lo tenemos? Muy bien. Por tanto, hemos visto legalmente unidos, vitalmente unidos. Bueno, vitalmente unidos, esta expresión nos gusta más, ¿verdad? Yo no sé si con la crisis que hay hoy en día de matrimonios y de parejas, es un buen ejemplo. Pero debería serlo, ¿verdad? Debería serlo. En un sentido, aquí vemos, ¿verdad?, unos novios, ¿verdad?, que ellos han contraído un compromiso legal, ¿cierto? Ellos han tenido un compromiso legal. Pero vamos a ver que si solamente tienen el compromiso legal, van a durar 2 telediarios. Eso tampoco ya no se puede decir porque, sí, telediario hay, ¿no? Sí. Vale, entonces, vamos a ver lo que os quiero decir en esta mañana. Es decir, el cristiano es una fe que se basa en creer realidades y verdades históricas, cierto, pero también es una unión espiritual con Cristo a través de la resurrección. Si tú tienes una sana doctrina, esto es esencial, es importante, pero al mismo tiempo es insuficiente. ¿Por qué? Porque debemos examinar, esa es la parte de la Biblia que no nos gusta, a nadie, a ninguno de nosotros, debemos examinar si esta verdad está moldeando aquello que nuestros corazones más aman, a lo que practicamos y a nuestro carácter. ¿Me he explicado? Es decir, esta verdad, tiene que moldear mi corazón, mis deseos, porque si yo deseo vivir, que todo el mundo tenga poder y que todo el mundo me sirva, esto no es un buen deseo. Si yo tengo que evitar el pecado con el sexo, con el vino, con la droga y tal y cual, la forma de evitarlo es que lo sustituya por un amor más fuerte y sincero. Y este es el amor de Dios. No podré cambiar una cosa por otra, tengo que sustituirla. Y el amor de Dios tiene que sustituir todos nuestros deseos, que a fin de cuentas, cuando tengo, una cosa que yo quiero, un móvil, ¿verdad? Yo sin este móvil no voy a hacer nada en la vida, ¿verdad? Entonces cojo el móvil y le digo, móvil, tú no eres ni mi Salvador, ni mi Señor, ni eres lo más importante en la vida. Yo tengo a Jesús. Un poco teatralizado, pero se entiende, ¿verdad? Por tanto, todo aquello que tanto amamos, tenemos que decirle, verbalizarlo. No te necesito. Quizá la sociedad nos crea cantidad de cosas que pensamos que necesitamos, pero la Biblia dice que estamos completos en Él, por tanto, solamente necesitamos de Él para vivir una vida perfecta. Muy bien. Por tanto, estamos en el punto de la pareja, ¿verdad? Vale, un matrimonio, por tanto, está basado tanto en la ley como en el amor, ¿verdad? Cuanto más ahondemos y más seguros estemos de lo que el Señor Jesús ha logrado por nosotros,
Cuanto más convencidos, seguros, más firmes caminaremos y más bien le amaremos. Una pareja no tiene que estar fundamentada en que, cuidado, has hecho un papel y estás... ¿Perdón? Exactamente, o violando, exactamente, si le sacas el papel para decir que estás violando, muy bien. O solamente para decir, estás casada conmigo de por vida. No es eso. Si no está el amor, es decir, lo que va a hacer fluir el matrimonio es el amor, ¿verdad? Pero el amor también se basa en la seguridad de que Él ha prometido serme fiel, ¿verdad? Llevar una vida correcta. Él ha prometido que no se irá de picos pardos por ahí, sino que Él va a serme fiel a mí. Y yo, lo que decimos cuando nos casamos, ¿verdad? Nos ponemos en el dedo, el anillo en el dedo, y entonces decimos, te prometo, ¿qué decimos? Serte fiel, ¿verdad? Y decimos, amarte, ¿verdad? Serte fiel, amarte en la salud y en la enfermedad, ¿verdad? Y decimos, hasta que la muerte nos separe. Pero esta base no está en que el matrimonio es hasta que la muerte me separe porque es una unión que no se puede romper. Está fundamentada en el amor, unidos. Por tanto, los matrimonios, las familias tienen que vivir en el amor. Eso es lo que tenemos que practicar. A ver si puedo leer eso que decía aquí Por tanto, como decía Lutero, por el anillo de bodas de la fe, mi alma confía en Jesús y está libre de todo pecado, seguro contra la muerte y el infierno, y recibe justicia eterna, vida y salvación. Qué bien expresado lo dicen, ¿verdad? Es decir, por ese anillo yo me comprometo, pero Él se ha comprometido conmigo antes, ¿verdad?, a llevarme hasta la casa de Dios. Bueno, es muy bonito. Por tanto, la idea de la boda. Muy bien. Entonces Jesús puede decirnos, entonces vamos al texto que no he puesto, pero que Jesús cuando le dijo, ¿quién eres? Y él dijo, Jesús. Y dijo, ¿por qué les persigues a estos cristianos? ¿Esto dijo? ¿Por qué les persigues a ellos? No. Jesús dijo, ¿por qué me persigues? ¿Vemos esta unión? Jesús lo que nos está diciendo es que cuando alguien nos hace daño al pueblo de Dios, está haciendo daño a Jesús. Por tanto, todo el rato hemos visto lo mismo. Lo que a Jesús le pasa, me pasa a mí. Lo que el daño que nos haga a mí, también le hacen a Jesús. Eso quiere decir estar unidos. Muy bien. Por tanto, algunas preguntas rápidas que tenemos que ir. Las voy a pasar rápidas para que tengamos en la mente, pero son preguntas que nos tienen que hacer ver si realmente estamos en Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, por tanto, algo que pensar. ¿Estás vivo espiritualmente o solo vives de acuerdo a principios éticos? Es una pregunta a hacer. ¿Tienes una relación viva con Dios? ¿Una relación viva? Todo lo vivo tiene efecto. ¿Notamos la presencia de Dios? ¿Notamos por la semana que Dios me ha hablado en algún texto? ¿Notamos que el Señor me ha guardado? ¿Notamos que el Señor está en el hospital cada día que John va allí, ¿verdad? ¿Notamos? Tenemos que hablar de esto, ¿verdad? ¿Hasta qué punto estás seguro del perdón y del amor de Dios? Esta es la clave de un cristiano. Si no estás seguro del amor de Dios, tú no eres creyente. Porque Jesús ha hecho un hecho que nadie puede quitar. Dice que estamos como un bocata. Por ahí está el Padre, por aquí está el Hijo y nosotros estamos en medio. Nadie te apartará de mí, nadie puede sacarme de las manos de mi Padre. Esta es la confianza. La confianza no radica en lo que yo hago, sino en lo que Dios ha hecho. Muy bien. Entonces, si experimentamos el perdón, también vamos a experimentar y has sido liberado para ver y admitir cada vez más en qué pecas. Tenemos que ser cristianos que cuando metemos la pata, si yo pasa, Farrán por aquí, yo le pongo el pie y él cae, no puedo decir, ¡ay, es que no te he visto!
lo siento, no me he dado cuenta. No, tengo que reconocer mis errores. Un cristiano es aquel que reconoce sus errores. ¿Por qué reconocemos los errores? Porque nosotros reconocemos nuestros pecados delante de Dios, y delante de Dios solamente puedes entrar de una manera, reconociendo tus errores. Pero lo bueno y la gran noticia del Evangelio es que Dios con nuestros errores los tira al fondo del mar y tiene un cartel que dice prohibido pescar ahí. Así que nadie pesque en la vida de otra persona, porque entonces está obrando como el maligno, el diablo. Él quiere pescar donde los demás no pescan. No pesques con lo que el Señor Jesús ha perdonado, ¿verdad? Vale, se está volviendo la gracia, la palabra gracia, que también entendemos y decimos, ¿cómo somos salvos? Por gracia. Pero esta gracia la vemos, la notamos, ¿verdad? No, Dios la hace cada día y nos reconforta esta gracia. ¿Crees en un Dios remoto, un Dios a tu medida, un Dios que te has programado, o en un Dios vivo que algunas veces nos dice cosas que no queremos escuchar? Muy bien, terminamos ahí. Por tanto, una relación que está viva no solamente te va a dar palmaditas en la espalda, no solamente te va a hablar de tus promesas, probablemente primero, ¿verdad?, te va a poner el dedo en la llaga para que tú cambies aquello que es un impedimento para la relación. Pero luego te va a decir todas un montón de frases y de palabras que tú no puedes, nunca pensarías que nadie te pudiera decir, que te ama, que te va a consolar, que va a estar contigo, que te va a guiar, que no te va a faltar nada. Todas estas son las palabras que nos tenemos que repetir, que son las palabras que habla el Señor Jesús. Por tanto, debido a que Jesús resucitó de entre los muertos, el resumen, estamos justificados legalmente y hemos sido regenerados vitalmente. Por tanto, podemos vivir una vida transformada. ¿Sí? Textos otra vez. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Hay un montón. Pablo habla constantemente del mismo tema. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio del espíritu que habita en nosotros. ¿Lo vemos? Por eso tenemos esperanza. Es desolador las pérdidas, pero hay esperanza, ¿verdad? Aplicación. No podremos tener esperanza en los tiempos de temor sin que hayamos experimentado. Ahora estamos hablando de experimentar un encuentro personal con el Señor Jesús. Tu encuentro personal no va a ser el mismo de Pedro, ni de Pablo, ni de María, ni de Tomás, hemos hablado, ni de no sé quién más. Bueno, todos estos eran testigos oculares de la resurrección. Todos ellos tuvieron sus propias experiencias. Y tú tendrás la tuya. Tú no puedes, Jesús lo que nos dice es, te conozco personalmente, a nivel personal de cada uno. No tienes que ser como otra persona. Jesús no se ha equivocado al hacernos como somos. Así que cuando nos miremos, aunque tengamos muchos fallos que se ven, no nos miremos por los fallos que tenemos. Mirémonos ya con el amor de Jesús, con todo eso solucionado, ¿verdad? No quiero que los sigas a ellos, nos está diciendo Jesús. Quiero que me sigas a mí. No te compares con los demás. Por tanto, tenemos un camino por delante, tenemos que poner los ojos en Jesús y correr el camino que ha preparado para ti de una forma única. Esperamos que el Señor Jesús nos ayude unos a otros a ahondar, a repensar el Evangelio, ¿verdad? Y a traer a nuestra mente todas las promesas, pero también todo lo que el Señor Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Y también cada vez que venimos a la iglesia estamos comprometidos, unidos con Él, ¿verdad? Y vamos a ser personas fieles con nuestros semejantes. Te voy a perdonar, me lo has hecho, Isabel, pero te voy a perdonar. Pero mientras yo la perdono, ella sé que me va a decir, yo a ti también te voy a perdonar, ¿verdad? Te voy a amar, Isabel, y ella me va a decir, también, ¿verdad? Y así tenemos esa comunicación, ¿verdad? Que es lo que nos va a hacer, lo que nos va a dar vida, ¿verdad? Espero que practiquemos todas estas cosas y que el Señor nos ayude. Amén.